Hola, soy Mariel y bienvenidos a Poncasitos and Cakes. Hoy te voy a dar todos los trucos de cómo prensar flores para decorar tus postres y pasteles. Una técnica de decoración para pasteles que me encantan. Primero porque es muy fácil y lo segundo es que le da un aire rústico que me encanta en los pasteles. Esta técnica de decoración te sirve para aplicarlo en galletas, en macarons, en brownies, en chocolates, así que le puedes sacar muchísimo uso. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Hay dos puntos muy importantes a tomar en cuenta en el momento de seleccionar las flores que vamos a utilizar en este proyecto. Lo primero es que las flores sean comestibles. Y lo segundo es que hayan sido cultivadas para ser consumidas por el ser humano. Esto quiere decir que las flores que hayan sido cultivadas deben ser de una forma orgánica, que no utilicen pesticidas ni ningún tipo de químico. Así que no puedes utilizar cualquier flor que vas a una floristería y la compres, aunque sea comestible. Si no ha sido cultivada de esta forma, no la debes utilizar. Así que vamos con el tutorial. Técnica de decoración para postres y pasteles con flores prensadas. Para el proyecto de hoy te estoy mostrando las flores que estoy utilizando. Sin embargo, te estoy dejando un listado en el blog de Poncasitos and Cakes de cuáles son las flores comestibles que conozco. Estas flores las compré en una tienda online especializada en flores comestibles y las puedes comprar ya sea de un solo tipo o en unas bandejitas que trae un mix que es ideal para la decoración de cualquier postre. Para el follaje te puedes valer de tomillo, de perejil, de laurel. Hay una cantidad de hierbas de uso culinario que van perfectas y quedan muy bonitas en la decoración. Recuerda bajarte la app de Poncasitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Para este proyecto estoy utilizando clavel, conejito, pensamientos, violetas, verbena y la flor lobelia. Una vez seleccionadas tus flores, las debemos limpiar muy bien. Para ello, las pequeñitas las puedes colocar en un recipiente con agua y luego sacarlas y secarlas con un poco de papel de cocina. Y las grandes sí las puedes colocar ya bajo el grifo de agua y sacarle muy bien cualquier tipo de suciedad que tenga o algún insecto que se haya colado. Las secamos muy bien con papel de cocina y ahora nos disponemos a prensarlas. Para prensarlas puedes valerte de dos sistemas. El tradicional, que es un prensado que vamos a realizar con una maderita o una tabla de cortar de la cocina. Y la segunda es con el deshidratador de alimentos. Lo positivo de una y lo positivo de la otra es que si lo utilizamos de la forma tradicional, los colores se mantienen de una forma aún más brillantes. Y si lo hacemos con el deshidratador de alimentos, en unas pocas horas ya tendremos nuestras flores prensadas y listas para utilizar. Prensado de flores de forma tradicional. Para el método tradicional me estoy valiendo de una maderita y de una tabla de cortar, pero puedes utilizar diferentes maderitas y colocar, eso sí, muy importante, papel de hornear, papel de cocina, tus flores, papel de cocina, papel de hornear y la siguiente maderita. Puedes colocarle una pinza, una liga o simplemente colocarle un montón de libros bien pesados sobre ellas. Para el tipo de flor que estoy utilizando, con una semana es más que suficiente. Pero si estás utilizando flores más grandes, entonces tendrás que tenerlas prensadas por un tiempo mínimo de 2 semanas. Te recomiendo pasados unos días confirmar si el papel de servilleta de cocina que le has colocado se encuentra húmedo y si es así, cámbiaselo por uno nuevo. Prensado de flores con deshidratador de alimentos. En el momento de prensar mis flores, para el deshidratador de alimentos coloco la rejilla, papel de hornear, mis flores, papel de hornear y otra rejilla, ya que el peso de la rejilla es la que va a ser el prensado de estas flores. Al momento de colocar nuestras flores debemos dejar una pequeña separación entre ellas, ya que una vez prensadas, si una se monta sobre otra se quedarán pegadas. Así que ten en cuenta dejarle por lo menos 1 centímetro entre cada una de las flores.
La temperatura que he colocado el deshidratador de alimentos es de 35 grados centígrados y he ocupado el máximo de rejillas posible para aprovechar el consumo de electricidad con una sola tanda. Con el deshidratador de alimentos, en unas 4 horas ya están mis flores perfectas y listas para usar. Esta es una técnica muy rápida y práctica, sobre todo para las personas que se dedican a realizar pasteles de forma comercial. Recuerda tratar con mucho cuidado las flores una vez estén prensadas, ya que son muy delicadas y se rompen con facilidad. Ideal para decorar un pastel de cumpleaños, de bautizo, de Día de la Madre o de cualquier ocasión. Una vez prensadas nuestras flores, las podemos mantener durante mucho tiempo, ya sea dentro de un bol de cristal. También las puedes colocar dentro de papel de hornear separadas unas con otras y mantenerlas tapadas dentro de la misma tablita, y así se mantendrán durante mucho tiempo. Y la otra alternativa es colocarla en una bandejita de plástico y llevarla a la puerta de la nevera y mantenerlas allí durante todo el tiempo. No te preocupes por la humedad, porque en la puerta de la nevera no es tan frío y la bandejita se mantendrá siempre bien sueltas todas las flores, ya que están bien secas. Este tipo de flores van perfectas con estos pasteles que están decorados con buttercream, con frosting, con ganache, con swing merengue. Y lo mejor es que no te tienes que esmerar en que el acabado sea perfecto, ya que siendo así un poco rústico combina ideal con las flores prensadas. También la puedes utilizar en pasteles forrados con fondant y pegarlas ya sea con piping gel o con pegamento alimenticio. Si utilizas la decoración de crema, entonces no tienes que preocuparte, porque la misma crema va a adherir las flores al pastel. Espero te animes a realizar este tipo de decoración, porque es muy fácil y tiene la ventaja de que podemos adelantarlo con mucho tiempo y tener allí nuestra decoración lista simplemente para aplicarla en el momento de entregar el pastel. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, y si es así, por favor regálame un me gusta, que nada te cuesta y a mí me llena de muchísima ilusión. Nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!